96.7 FM, el equipo de salud de la Policlínica León Duarte te propone hablar de salud. Salud Villa Española. Buenos días, esto es Salud Villa Española, programa número 13. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el VIH-SIDA, tenemos un programa especial. Estamos a equipo completo: Everdiano, médico de familia; Silvia González, psicóloga; Beatriz Ríos, psicóloga; y Brigitte Nogués, trabajadora social. Y tenemos dos invitados que les pedimos que se presenten. Bueno, yo soy Gisela Magnín, soy asistente social y trabajo en el Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas. Yo soy Héctor González, soy médico y también trabajo en el Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas del Hospital Pasteur. Soy médico allí y el encargado del servicio. Muy bien. Bueno, hoy decíamos que es el día que la OMS ha elegido un poco para recordarnos que el VIH-Sida, a pesar de la pandemia, sigue por ahí. Y un poquito podríamos hablar a ver de qué significa este día. Gisela, vos tenías algo preparado por ahí. Vamos a tomar el concepto de la OMS, de UNUSIDA, de lo que significa el día de hoy para el VIH. Cada año, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del VIH-Sida. Este día, la gente de todo el mundo se suma para apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a los que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Establecido este día en 1988, fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. Este día sigue siendo tan importante hoy como cuando empezó y continúa recordando a la sociedad y a los gobiernos que el VIH no ha desaparecido. Al día de hoy es fundamental aumentar la financiación para la respuesta al SIDA. También es esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el VIH afecta a la vida de las personas, para que de este modo podamos poner fin al estigma y la discriminación y consigamos mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos humanos y adoptar enfoques con perspectivas de género. Un enfoque basado en los derechos humanos es esencial para poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública. Los enfoques basados en los derechos crean un entorno propicio para que las respuestas al VIH puedan tener éxito y reafirman la dignidad de las personas que viven con el VIH o que son vulnerables a él. Muy bien, esta es un poquito la declaración que tenía la OMS para este año, ¿verdad? En realidad, para este año, todos los años tiene como un lema. Ajá. El lema de este año con la pandemia era solidaridad mundial, responsabilidad de todos. ¿A qué se debe esto? Porque, bueno, nosotros hemos visto cómo nuestros sistemas de salud se han adaptado a la atención, ¿no? En principio, en marzo, cerramos un poco solo las urgencias, ahora hemos empezado a abrirnos hacia las consultas. Bueno, la idea es porque esto, como es un lema mundial, hay muchos países que la accesibilidad a quien trata a las pacientes, a las personas que viven con VIH es muy restringida y con la pandemia aún mayor. Entonces, por eso el lema de este año era solidaridad mundial hacia el equipo de salud que tiene que atender a estas personas que viven con VIH y, como parte del enfoque de derecho que nos decía, de que las personas que viven con VIH no se queden sin esta atención y sin la medicación que ellos necesitan recibir en forma diaria para tener una vida plena. Claro. Un poquito, capaz que nos podrías contar un poquito de en qué estamos con esto del VIH, qué es el VIH, cuál es la diferencia con el SIDA. Bien, definiciones básicas. Sí, cortita. VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Ahí nos dice que hay un virus, un agente, un microorganismo que causa en el humano
que nos baje las defensas. Virus de inmunodeficiencia humana. Bien. Este es un virus que se transmite, ¿sí? De 3 formas. De madre a hijo, por vía sanguínea y mayormente en el Uruguay más del 99% por vía sexual. O sea, es un virus que se transmite y que, dejado evolucionar sin tratamiento, causa que nuestras defensas bajen. Cuando nosotros tenemos nuestras defensas muy bajas, podemos adquirir determinadas enfermedades que nosotros llamamos oportunistas, o sea, oportunistas porque aprovechan la oportunidad de las defensas bajas para atacarnos, si no, no nos atacarían. Cuando aparecen esas enfermedades oportunistas o nuestras defensas bajan por debajo de determinado nivel, es cuando tenemos SIDA. O sea, yo puedo tener VIH Y no tener SIDA. ¿Y puedo convivir mi vida entera con VIH o no? Sí. Sí. Hoy Con un tratamiento por de- hoy, las personas que se diagnostican, se tratan y adhieren a su tratamiento tienen una esperanza de vida, una expectativa de vida muy similar a las personas que no tienen VIH. ¿Sí? O sea que de una enfermedad que al principio era una enfermedad mortal en sí misma, hemos pasado a tenerla como una enfermedad crónica, como si tuvieran diabetes, presión alta o cualquier otra La cosa. OMS ya hace un tiempito definió esto como una enfermedad crónica, ¿no? Esta es una enfermedad relativamente nueva, capaz que no tan nueva como el COVID, pero nueva se aisló el microorganismo en el 82-83. Unos años antes, a finales de los 70, principios de los 80, se empezó a ver un tipo de enfermedad que atacaba a los pacientes, que les daban una depresión, y en el 83 se diagnosticó. Del 83 al 95, 97, fue una época dura, ¿no? Pocas medicación, se fue investigando, la gente, era casi una sentencia de muerte el diagnóstico de VIH. A partir del 95, 97, que aparecen las terapias de alto impacto, con tratamientos con 3 drogas, la expectativa de vida empezó a subir. Igual a costo de mucho esfuerzo de los pacientes, de tolerar muchos efectos adversos, de tener que tomar muchos comprimidos, de tener que estar pendientes de la hora, el tipo de comida y de si la medicación iba a la heladera o no. Era muy complejo. Hoy por hoy tenemos tratamientos altamente eficaces, con muy pocos efectos adversos y en muchos lugares acceso a tratamientos de una pastilla diaria. O sea, tomo una pastillita por día y eso es suficiente y con eso puedo vivir y tener una expectativa de vida igual que el resto y hacer las mismas actividades que hace el resto de las personas. Imagino que eso ha colaborado un poco en la adherencia del tratamiento de las personas, ¿o no tanto así? Es uno de los factores, la adherencia. ¿Qué hablamos de adherencia? O cómo medimos adherencia, ¿no? Porque una cosa es venir, ¿no? Ustedes me decían que podíamos ejemplificar. Yo tenía un paciente que no andaba bien y tenía unos colegas que decían, no toma la medicación, pero yo le decía, me viene a ver todos los meses al consultorio, levanta la medicación, les doy la receta. El señor tuvo un desenlace fatal y cuando vamos a ver, estaba toda la medicación en la casa. Entonces, ¿cómo medimos adherencia? Porque viene todos los días y consulta con el médico, no. La adherencia se mide en eso, sí, hay varios factores, puedo ver cuántas consultas vienen, si levanta la medicación, pero además hay exámenes y paraclínicas que me evidencian que yo tengo el virus controlado. ¿Ah? Sí, yo trabajo en un servicio de niños de alto riesgo donde las mamás a veces vienen con VIH y también se trabaja mucho, yo como psicóloga, en el tema de la adherencia al tratamiento, también de procesar internamente que por qué tienen que hacer esa adherencia, que eso hace que su calidad de vida se mantenga en un buen nivel para la atención del niño, para ella misma también. Pasa que la adherencia, como decía, es multifactorial y además depende de varias cosas, ¿no? Hoy por hoy, esto es una enfermedad del adulto joven, sano, que si uno lo puede vivir, uno puede, desde que se infecta hasta que desarrolla SIDA sin tratamiento, pueden pasar de 8, 10, 12 años. Todo ese periodo puedo estar sin síntomas y sentirme bien, por eso muchas veces la gente no consulta y no se diagnostica. Pero aún diagnosticado, yo me siento bien.
Hoy por hoy en Asia a veces se dificulta tener tratamientos sencillos de una pastilla por día. Entonces una persona joven que se siente bien y tú le tenés que decir que tiene que tomar todos los días 2, 3, 4 pastillas, cuando sus prioridades quizás sean obtener un trabajo, alimentar a su familia, es complejo, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajar la adherencia necesita de un equipo multidisciplinario, ¿no? Por eso en el instituto trabajamos con asistentes sociales, con psicólogos, psiquiatras, para tratar de favorecer la adherencia. Bueno, ¿les parece si redondeamos este bloque por acá y ahora vemos un poquito cómo se trabaja en el centro que ustedes están? Vamos a la pausa. Volvemos de la pausa. Y bueno, entonces ahora viendo un poco lo que explicaba Héctor de lo que es la enfermedad, un poco el tratamiento y cómo ha ido variando, ¿cuáles son los pilares para tratar con esta enfermedad? ¿Cómo sería la prevención, la detección, el tratamiento? ¿Cómo lo vemos? Como dijimos, esto es una enfermedad de transmisión y básicamente es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, para prevenir, tenemos que, para no adquirir la infección, para que no nos transmitan la infección, debemos de cuidarnos. Los cuidados habitualmente van por en cómo nos cuidamos al mantener relaciones sexuales, ¿no? Hoy por hoy la estrategia que se llama es una prevención combinada. ¿Por qué? Porque no podemos dejar todo al cuidado del preservativo, ¿sí? Como por ejemplo cuando las mujeres están embarazadas, bueno, toman pastillas, hay implantes, usan preservativos, hay varias estrategias que pueden usarse para prevenir un embarazo. Para el VIH es lo mismo. Sin duda, el preservativo, ha sido y es una herramienta fundamental. Hoy por hoy también en la RAP contamos con los preservativos femeninos, que eso hace que la mujer pueda empoderarse de su cuidado, ¿sí? No depende de que el hombre decida si quiere o no usar preservativo o si se acuerda o no. Sí, una cosa que es re importante con el preservativo femenino, que siempre se la recordamos a las mujeres cuando vienen, es que mientras el preservativo masculino hay que ponerlo en medio del acto y entonces puede ser que genere alguna cosa, el preservativo femenino lo puede llevar hasta 2 horas antes de hasta 6 u 8 horas antes se lo puede poner. O sea que ya lo puede llevar salir a bailar puesto pronto. Muy bien. Preparado. También hay otras estrategias para las poblaciones de riesgo. Nosotros en Uruguay tenemos lo que se llama una epidemia de tipo concentrado. ¿Qué quiere decir? Que es menos del 1% a nivel de la población general, pero más del 5% en determinadas poblaciones, ¿sí? Trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, transfemeninas, ¿sí? Estas personas tienen mayor riesgo de adquirir VIH y también aquellos que usan drogas. Si bien una de las formas es la transmisión por drogadicción intravenosa, pero también el alcohol y las otras drogas nos desinhiben y nos olvidamos de los cuidados. Exacto. Entonces, en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo hay algunas otras estrategias como el PrEP,
que el PrEP es la profilaxis preexposición. Hay alguna medicación que si yo pertenezco a este grupo de riesgo y mi médico lo indica, puedo tomar en forma regular para evitar adquirir el VIH. ¿Sí? Con esta medicación yo evito adquirir el VIH. No evito las hepatitis B, la hepatitis C, las clamidia, la gonorrea. Todas las otras enfermedades. Que las otras sí las puedo evitar por los medios de barrera, como es el preservativo. Además de la asesoría cercana, por ejemplo, las vacunas para la hepatitis B en poblaciones de riesgo que evitan otros. Entonces, es una estrategia combinada que sería bueno que uno lo hable con su médico, ¿no? Y lo otro son los controles periódicos, ¿no? Si yo no tengo una pareja estable o mantengo relaciones sexuales sin protección, bueno, lo ideal, porque hoy lo riesgoso es no saber, ¿sí? Yo voy, me hago un test y si es positivo, tengo las herramientas hoy por hoy para tratarme y como hablábamos en el módulo anterior, vivir mucho y bien y plenamente. Entonces, hoy por hoy lo riesgoso es no saber. Y entonces ahí lo importante es, por ejemplo, cada vez que me voy a hacer el carnet de salud, cuando voy a hacer un control médico, pedir el examen, ¿verdad? Exacto. Porque incluso en el carnet de salud no es uno de los exámenes que esté obligatorio o exigido, Está incluido, ¿verdad? Pero sí se puede pedir incluirlo, sobre todo cuando uno lo hace en un prestador de salud, porque cuando lo hace a nivel privado de repente puede aumentar el costo del carnet, pero mayor, en un prestador de salud, como hace, por ejemplo, que lo hacemos todos los exámenes gratuitamente, no le implica ningún aumento de costo ni nada, sería muy importante que cada vez que se hace control lo pida. Y bueno, y una vez entonces no lo tengo, me testé, además de los cuidados que tengo al mantener relaciones sexuales, y dentro de los cuidados nos tenemos que acordar que el uso del preservativo es para cualquier tipo de relación sexual, vaginal, anal, oral, para cualquier tipo de relación sexual. Y después me testeo periódicamente, y una vez que me testeo y si llego a dar positivo, bueno, entonces lo fundamental ahí es dirigirme a mi médico familia, que tenga de confianza, o referirme a los lugares donde atiendan personas que viven con VIH para poder iniciar un tratamiento. Y luego que iniciamos el tratamiento, bueno, la adherencia al mismo con los controles pertinentes, que en principio pueden ser muy frecuentes. Al principio seguramente el médico te va a ver en forma frecuente porque te va a pedir algunos exámenes, va a ver cómo evolucionan hasta que logres tener una carga viral indetectable, que si quieren ahora lo hablamos. Y una vez que logramos tener esa carga viral indetectable, seguramente los controles serán semestrales, incluso anuales. Esto no es una enfermedad que implique que tengas uno que estar todos los días en el médico. Claro, pasa a ser como una persona que viene con diabetes, con el azúcar muy alta, al principio va a venir varias veces hasta que encontremos el tratamiento que lo deja con el azúcar lo más cercano a lo normal y después cada tanto vendrá a repetir la medicación y a controlarse. Exacto. Cada tanto. Muy bien. Bueno, y en cuanto a... En esto lo que decías que era importante era lo de la adherencia, ¿verdad? Entonces, ¿puedo tomar volver un poquito para atrás en cuanto al diagnóstico? Sí. Hoy seguramente el ministerio va a sacar datos nuevos que aún yo los busqué y no estaban publicados porque siempre saca el 29 de julio, que es el Día Nacional del VIH, el 1 de diciembre, el Día Internacional, saca datos nuevos. Pero lo que sí pasa en el Uruguay, que se estima por este tipo de epidemia que yo les dije que teníamos, tipo concentrada, menos del 1% de la población general y más del 5% de la general, y usando un algoritmo que se llama Spectrum, se estima que en Uruguay debe haber unas 14.000 personas que viven con VIH, pero de esas 14.000 personas que viven con VIH, hay un 80% de ellas que saben, o sea, alrededor de 9, 10.000 saben que tienen VIH. O sea, hay 3.000 personas que no lo saben. Entonces es importante que nos testeemos. También es importante que nosotros los médicos lo pensemos, porque aparte viene a veces una persona mayor, 70, 60 años, y decimos, no, que va a tener VIH, y las personas mayores mantienen relaciones sexuales también, ¿no? Aunque no lo crean. Hoy tenemos muchas ayudas, pastillitas azules y otra cosa que hace que la vida sexual sea más larga. Entonces es importante testearse y es importante que lo busquemos. ¿Por qué? Porque una vez conocido el diagnóstico, estas personas
los podemos tratar y hacer que tengan, como decía, una vida plena y socialmente aceptable para ellos, para el grupo. Pero además, al tener las personas tratadas, disminuimos la transmisión o la circulación del virus y por lo tanto la transmisión a otras personas, ¿sí? Parte de la estrategia de prevención que hablamos hoy es tener las personas que tienen VIH y están tratados, bien tratados y con carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmiten el virus, ¿sí? Entonces también es una estrategia para disminuir o erradicar la epidemia de VIH o la pandemia de VIH a nivel mundial, es tratar, diagnosticar y tratar. Claro, hoy que todos más o menos sentimos hablar todo el tiempo de pandemias y hilos epidemiológicos, el problema es que esos 3.000 que andan por ahí están fuera del hilo epidemiológico. Exacto. Y no sabemos a quién están transmitiendo ni a quién. Entonces, como cuando es indetectable, no transmite el virus. Claro, o sea, cuanto menos virus tengo en mi sangre, menos lo puedo transmitir a los demás. Exacto. Yo con el tratamiento controlo la enfermedad, no la curo. Exacto. Porque el virus al entrar queda en algunos lugares santuarios que nosotros llamamos, que con las drogas no llego, pero elimino todo el virus que está circulando en sangre, ¿sí? Entonces, si no tengo ese virus circulando en sangre, no lo transmito. Ahí está, o sea, aunque el virus esté por ahí acantonadito, quietito en algún lugar, mientras no esté circulando, no genera enfermedad en la persona y tampoco genera transmisión a los demás. Exacto. Y yo quería hacer una pregunta que capaz que es para el próximo, cuando se habló de la no discriminación. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Cómo estamos con respecto al estigma también? Al estigma, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Han visto cambios? ¿Progreso? Bueno, con respecto a la estigmatización, digamos, se ha avanzado, pero en realidad nos falta mucho como sociedad, ¿no? Sobre todo a nivel de educación, a nivel de primaria, secundaria, los chiquilines ya manejan determinados términos, ya no son conscientes, ¿no?, de determinados temas, los trabajan de otra manera, pero nos queda, el grueso de la población que en realidad sigue teniendo el estigma de lo que es el VIH y sobre todo también el paciente, la verdad, que lo sufre, que lo siente y que tiene que obviamente crear mecanismos de defensa como para evitar que se conozca su patología y eso implica mucha cosa, mucho dolor, mucho sufrimiento, incluso hasta falta de recursos, porque no se transmite lo que se tiene a la familia, su entorno cercano, su núcleo de contención de repente no lo sabe, se aísla, ya no recibe el apoyo familiar que pueda tener, sobre todo cuando se enferma, su grupo de pares se alejan, incluso si tienen niños, las madres, ¿no? Los niños no lo pueden decir, obviamente, porque a través de las escuelas, si el niño se entera, se transmite a través de la escuela, existe toda una red que se maneja, digamos que nos falta mucho trabajar el tema de discriminación, mucho, y eso perjudica mucho al paciente, lo vemos en el equipo psicosocial que tenemos en el servicio, ahora con los psicólogos y el psiquiatra, de cuánta depresión acarrea todo este tema, que eso también influye muchísimo en el tema de repente estar bien con la medicación, es adherente, pero tenemos esa dificultad de que de repente puede no subir sus defensas como subirían otros pacientes que manejan el tema de otra manera, o que lo toman, lo aceptan de otra manera, y son pacientes que van acarreando continuamente, bajas defensas, sus bajos CD4, eso les trae otros trastornos de salud, pero sí, la verdad que nos falta mucho, faltan campañas, ¿no?, de trabajar. Héctor mencionaba ahora hace poco una campaña que se hizo en la tele,
que esas campañas están muy buenas y las hemos visto en realidad muy poco, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es a nivel de educación formal, ¿no? Bien, entonces en el próximo bloque, en el último bloque quizás, hablamos un poquito de esas campañas que se están haciendo en este momento. Bueno, vamos a la pausa. Volvemos de la pausa. Y bueno, entonces ahora viendo un poco lo que explicaba Héctor de lo que es la enfermedad, un poco el tratamiento y cómo ha ido variando, ¿cuáles son los pilares para tratar con esta enfermedad? ¿Cómo sería la prevención, la detección, el tratamiento? ¿Cómo lo vemos? Como dijimos, esta es una enfermedad de transmisión y básicamente es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, para prevenir, tenemos que, para no adquirir la infección, para que no nos transmita la infección, debemos de cuidarnos. Los cuidados habitualmente van por en cómo nos cuidamos al mantener relaciones sexuales, ¿no? Hoy por hoy la estrategia que se llama es una prevención combinada. ¿Por qué? Porque no podemos dejar todo al cuidado del preservativo, ¿sí? Como por ejemplo cuando las mujeres están embarazadas, bueno, toman pastillas, hay implantes, usan preservativos, hay varias estrategias que pueden usarse para prevenir un embarazo. Para el VIH es lo mismo. Sin duda, el preservativo, ha sido y es una herramienta fundamental. Hoy por hoy también en la RAP contamos con los preservativos femeninos, que eso hace que la mujer pueda empoderarse de su cuidado, ¿sí? No depende de que el hombre decida si quiere o no usar preservativo o si se acuerda o no. Sí, una cosa que es re importante con el preservativo femenino, que siempre se la recordamos a las mujeres cuando vienen, es que mientras el preservativo masculino hay que ponerlo en medio del acto y entonces puede ser que genere alguna cosa, el preservativo femenino lo puede llevar hasta 2 horas antes de hasta 6 tener u 8 relación. horas antes se lo Ahí puede está, poner. o sea que ya lo puede Puedes llevar salir a puesto bailar puesto pronto. Muy bien. preparado. También hay otras estrategias para las poblaciones de riesgo. Nosotros en Uruguay tenemos lo que se llama una epidemia de tipo concentrado. ¿Qué quiere decir? Que es menos del 1% a nivel de la población general, pero más del 5% en determinadas poblaciones, ¿sí? Trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, transfemeninas, ¿sí? Estas personas tienen mayor riesgo de adquirir VIH. Y también aquellos que usan drogas. Si bien una de las formas es la transmisión por drogadicción intravenosa, pero también el alcohol y las otras drogas nos desinhiben y nos olvidamos de los cuidados. Exacto. Entonces, en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo hay algunas otras estrategias como el PrEP, que el PrEP es la profilaxis preexposición. Hay alguna medicación que si yo pertenezco a este grupo de riesgo y mi médico lo indica, puedo tomar en forma regular para evitar adquirir el VIH, ¿sí?
con esta medicación yo evito adquirir el VIH. No evito las hepatitis B, la hepatitis C, las clamidia, la gonorrea. Todas las otras enfermedades que de las otras sí transmisión las puedo evitar por los medios de barrera, como es el preservativo. Además de la asesoría cercana, por ejemplo, las vacunas para la hepatitis B, en poblaciones de riesgo que evitan otros. Entonces, es una estrategia combinada que sería bueno que uno lo hable con su médico, ¿no? Y lo otro son los controles periódicos, ¿no? Si yo no tengo una pareja estable o mantengo relaciones sexuales sin protección, bueno, lo ideal, porque hoy lo riesgoso es no saber, ¿sí? Yo voy, me hago un test y si es positivo, tengo las herramientas hoy por hoy para tratarme y, como hablábamos en el módulo anterior, vivir mucho y bien y plenamente. Entonces, hoy por hoy lo riesgoso es no saber. Y entonces ahí lo importante es, por ejemplo, cada vez que me voy a hacer el carnet de salud, cuando voy a hacer un control médico, pedir el examen, ¿verdad? Exacto. Porque incluso en el carnet de salud no es uno de los exámenes que esté obligatorio o exigido, Está incluido, ¿verdad? Pero sí se puede pedir incluirlo, sobre todo cuando uno lo hace en un prestador de salud, porque cuando lo hace a nivel privado de repente puede aumentar el costo del carnet, pero mayor, sí. en un prestador de salud, como hace, por ejemplo, que lo hacemos todos los exámenes gratuitamente, no le implica ningún aumento de costo ni nada, sería muy importante que cada vez que se hace control lo pida. Y bueno, y una vez entonces no lo tengo, me testé, además de los cuidados que tengo al mantener relaciones sexuales, y dentro de los cuidados nos tenemos que acordar que el uso del preservativo es para cualquier tipo de relación sexual, vaginal, anal, oral, para cualquier tipo de relación sexual. Y después me testeo periódicamente, y una vez que me testeo y si llego a dar positivo, bueno, entonces lo fundamental ahí es dirigirme a mi médico familia, que tenga de confianza, o referirme a los lugares donde atiendan personas que viven con VIH para poder iniciar un tratamiento. Y luego que iniciamos el tratamiento, bueno, la adherencia al mismo con los controles pertinentes, que en principio pueden ser muy frecuentes. Al principio seguramente el médico te va a ver en forma frecuente porque te va a pedir algunos exámenes, va a ver cómo evolucionan hasta que logres tener una carga viral indetectable, que si quieren ahora lo hablamos. Y una vez que logramos tener esa carga viral indetectable, seguramente los controles serán semestrales, incluso anuales. Esto no es una enfermedad que implique que tengas uno que estar todos los días en el médico. Claro, pasa a ser como una persona que viene con diabetes, con el azúcar muy alta, al principio va a venir varias veces hasta que encontremos el tratamiento que lo deja con el azúcar lo más cercano a lo normal, y después cada tanto vendrá a repetir la medicación y a controlarse cada tanto. Muy bien. Bueno, y en cuanto a... En esto lo que decías que era importante era lo de la adherencia, ¿verdad? Yo Entonces, puedo tomar volver un poquito para atrás en cuanto al diagnóstico. Sí. Hoy seguramente el ministerio va a sacar datos nuevos que aún yo los busqué y no estaban publicados, porque siempre saca el 29 de julio, que es el Día Nacional del VIH, el 1 de diciembre, el Día Internacional, saca datos nuevos. Pero lo que sí pasa en el Uruguay, que se estima por este tipo de epidemia que yo les dije que teníamos, tipo concentrada, menos del 1% de la población general y más del 5% en general, y usando un algoritmo que se llama Spectrum, se estima que en Uruguay debe haber unas 14.000 personas que viven con VIH, pero de esas 14.000 personas que viven con VIH, hay un 80% de ellas que saben, o sea, alrededor de 9, 10.000 saben que tienen VIH. O sea, hay 3.000 personas que no lo saben. Uh-huh. Entonces es importante que nos testeemos. También es importante que nosotros los médicos lo pensemos, porque aparte viene a veces una persona mayor, 70, 60 años, y decimos, no, que va a tener VIH, y las personas mayores mantienen relaciones sexuales también, ¿no? Aunque no lo crean. Hoy tenemos muchas ayudas, pastillitas azules y otra cosa que hace que la vida sexual sea más larga. Entonces es importante testearse y es importante que lo busquemos. ¿Por qué? Porque una vez conocido el diagnóstico, estas personas los podemos tratar y hacer que tengan, como decía, una vida plena y socialmente aceptable para ellos, para el grupo. Pero además, al tener las personas tratadas, disminuimos la transmisión o la circulación del virus y por lo tanto la transmisión a otras personas, ¿sí?
Parte de la estrategia de prevención que hablamos hoy es tener las personas que tienen VIH y están tratados, bien tratados y con carga viral indetectable por más de 6 meses, no transmiten el virus. ¿Sí? Entonces también es una estrategia para disminuir o erradicar la epidemia de VIH o la pandemia de VIH a nivel mundial, es tratar, diagnosticar y tratar. Claro, hoy que todos más o menos sentimos hablar todo el tiempo de pandemias y los epidemiológicos, el problema es que esos 3.000 que andan por ahí están fuera del hilo epidemiológico. Exacto. Y no sabemos a quién están transmitiendo ni a quién. Entonces, como cuando es indetectable, no transmite el virus. Ya, eso es. Claro, o sea, cuanto menos virus tengo en mi sangre, menos lo puedo transmitir a los demás. Exacto. Yo con el tratamiento controlo la enfermedad, no la curo. Exacto. Porque el virus al entrar queda en algunos lugares santuarios que nosotros llamamos, que con las drogas no llego, pero elimino todo el virus que está circulando en sangre. ¿Sí? Entonces, si no tengo ese virus circulando en sangre, no lo transmito. Ahí está, o sea, aunque el virus esté por ahí acantonadito, quietito en algún lugar, mientras no esté circulando, no genera enfermedad en la persona y tampoco genera transmisión a los demás. Exacto. Y yo quería hacer una pregunta que pero capaz que es para el próximo, cuando se habló de la no discriminación. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Cómo estamos con respecto al estigma también? Al estigma, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? ¿Han visto cambios? ¿Progreso? Bueno, con respecto a la estigmatización, digamos, se ha avanzado, pero en realidad nos falta mucho como sociedad, ¿no? Sobre todo a nivel de educación, a nivel de primaria, secundaria, los chiquilines ya manejan determinados términos, ya no son conscientes, ¿no?, de determinados temas, los trabajan de otra manera, pero nos queda, el grueso de la población que en realidad sigue teniendo el estigma de lo que es el VIH y sobre todo también el paciente, ¿verdad?, que lo sufre, que lo siente y que tiene que obviamente crear mecanismos de defensa como para evitar que se conozca su patología y eso implica mucha cosa, mucho dolor, mucho sufrimiento, incluso hasta falta de recursos, porque no se transmite lo que se tiene a la familia, su entorno cercano, su núcleo de contención de repente no lo sabe, se aísla, ya no recibe el apoyo familiar que pueda tener, sobre todo cuando se enferma, su grupo de pares se alejan, incluso si tienen niños, las madres, ¿no? Los niños no lo pueden decir, obviamente, porque a través de las escuelas, si el niño se entera, se transmite a través de la escuela, existe toda una red que se maneja, digamos que nos falta mucho trabajar el tema de discriminación, mucho, y eso perjudica mucho al paciente, lo vemos en el equipo psicosocial que tenemos en el servicio, ahora con los psicólogos y el psiquiatra, de cuánta depresión acarrea todo este tema, que eso también influye muchísimo en el tema de repente estar bien con la medicación, es adherente, pero tenemos esa dificultad de que de repente puede no subir sus defensas como subirían otros pacientes que manejan el tema de otra manera, o que lo toman, lo aceptan de otra manera, y son pacientes que van acarreando continuamente, bajas defensas, sus bajos CD4, eso les trae otros trastornos de salud, y